todos, por si no me conocen, mi nombre es Regina Salazar del podcast de Improvisando Adolescencia. Y si piensas que eres un adolescente promedio, primero déjame decirte que solo lo piensas porque te aseguro que no lo eres. Pero tú tienes que ver este episodio. Conocí a un nuevo amigo que te aseguro que te va a inspirar muchísimo. Él se llama Max Clavel. Él es un creador digital que te enseña a crear conexiones sociales. También es conferencista que ha tenido la oportunidad de compartir momentos y espacios con personas muy importantes como empresarios, influencers, actores, atletas, autores de libros, ganadores de premios Nobel, deportistas, etc. Y todo esto lo hizo después de ser el introvertido y tímido del salón. Así que si no sabes cómo hablarle a ese chico o chica que te gusta, si no te sientes capaz o sientes que no es interesante lo que tienes para compartir, si estás buscando el principio del camino a tus sueños, si te tiemblan las piernas cuando tienes que dar clase frente a tus compañeros, si eres de los que siempre quiere conocer personas, pero las personas no te quieren conocer a ti, o si eres de los que piensan que los adolescentes solo queremos conocer personas y socializar, y no de los que queremos hablar y compartir lo que nos gusta con otras personas, porque no es lo mismo, ven, suscríbete y sigue a Max y escucha todo lo que tenemos para ti en el episodio de hoy. Hay que grabarnos en nuestra mente que somos una generación totalmente maravillosa, que aprende a hacerse feliz a sí mismo y que busca su realización de maneras posibles, de 1000 maneras posibles. Así que pues sean bienvenidos hoy a Improvisando Adolescencia. Recuerden, vayan a suscribirse y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando se suba un nuevo episodio. Y sigan mandando sus correos, de verdad que estoy gratamente sorprendida, me sorprendió muchísimo de que me hayan llegado tantas historias, tantas dudas que ustedes quieren resolver, y créanme que las vamos a ir resolviendo conforme vayan pasando los episodios y pronto las van a ver aquí, no se preocupen. Pues como siempre, antes de empezar, les recuerdo que así como Max, todos nuestros invitados compartirán su experiencia, conocimiento e ideas sin la finalidad de educar. Haremos charlas de confianza como entre amigos, sin juzgar a nadie y respetando las ideas de todos. Este podcast siempre buscará que su contenido sea sano y atractivo de escuchar. Lo que aprendan o tomen para sus vidas será responsabilidad y éxito de todos ustedes. Mi especialidad es ser adolescente igual que ustedes y los invito a que conmigo improvisemos juntos nuestra adolescencia. Y pues bueno, a ver, no sé cuántas veces a ustedes les ha pasado o nos ha pasado también por la cabeza el yo no estoy hecho para esto, yo no creo que pueda hacer esto, yo no lo sé hacer, y pues por eso veo tan difícil alcanzar como los sueños o las metas que tengo yo para mi vida. Pues bueno, para eso tenemos aquí como invitado a Max Clavel, porque como tú nos viene a platicar de cómo está trabajando en el camino para llegar a sus sueños. Así que bienvenido, Max, a Improvisando Adolescencia. Gracias, Rey. De verdad estoy muy feliz. Mi mamá estuvo encantada del podcast que hizo contigo, y yo muy feliz de poder compartir contigo ideas desde mis propias vivencias, experiencias sobre cómo uno puede hacer mejores relaciones sociales, y más en la adolescencia, que es un reto muchas veces. Reto. O sea, yo tuve muchos retos, y bueno, tú ya me estás contando que de alguna forma eso nunca se acaba, porque siempre nos estamos relacionando con las personas. Sí, exacto, siempre hay algo nuevo, ¿no?, que descubrir. Y a mí me gustaría comenzar con que me describieras al Max de antes, ¿no? ¿Qué pensabas sobre ti misma en ese momento, en tus inicios como de la adolescencia, en secundaria, por ejemplo, no sé? Y pues, ¿cómo ha cambiado esa percepción de ti mismo ahora? Tímido, introvertido, muy cerrado a nuevas experiencias. Yo de más chiquito, como a los 11, 12, antes de llegar a la adolescencia, me costaba mucho interactuar y relacionarme con personas con las que nunca había tenido una relación, una interacción antes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en la escuela, siempre estuve en la misma escuela, así desde primaria hasta que salí de la preparatoria. Okay. Y de alguna forma,
me mantuve en un lugar cómodo, en un lugar seguro, Sí, claro. donde ya conocí a los maestros, tenía mi grupito de 3 mejores amigos, jugaba básquet, pero ese era mi mundo. Ajá. Me sacabas de ese mundo y yo no sabía cómo hablar, no sabía cómo acercarme a las personas, no sabía cómo desenvolverme. Ajá. Y esa timidez, el miedo a expresarme con otras personas, hacía que no me tuviera la seguridad o la confianza, por ejemplo, de compartir una idea o de estar en una fiesta y acercarme a un círculo social a hablar. Sí. Y cuando fui creciendo, ya no solo se convirtió en me perdía de fiestas o de amistades, sino terminé la preparatoria, Ajá. todavía de adolescente. Yo empecé un poquito antes, terminé de 17. Y después buscando trabajo me di cuenta de lo importante que era saber convertir desconocidos en amigos. ¿Por qué? Las personas que piensan en ti para meterte a trabajar en una empresa, ¿quiénes son? Probablemente son personas nuevas. Ajá. Si no tienes una familia o si no quieres trabajar en el negocio familiar, si quieres probar cosas nuevas, que eso fue lo que me sucedió. Empecé a tener una transición de quiero vivir algo nuevo, quiero conocer a nuevas personas, pero al mismo tiempo tenía ese reto de cómo les hablo, qué les digo. Me ponía rojo, me ponía penoso. A veces me sigue pasando, no te voy a mentir. Ahí estaba con un grupo de personas y era como de ay Dios. Hasta yo empecé a decirle así a una mujer de tengo pena, no sé qué preguntar. Y así hay personas que después te dicen de si no te acercas en el momento ya no lo vas a hacer. Sí. A mí me ha llegado a pasar que me puedo tardar 2 horas en acercarme a una persona, pero si yo quiero conectar con la persona y relacionarme, no me importa si me va a tardar 2 horas, pero lo hago. Ajá. Así. Entonces, yo me he dado cuenta de varias cosas que de alguna forma hay personas que lo dicen distinto, así, ¿no? De ten confianza, ten valentía, acércate y hazlo lo más rápido que puedas. No, yo a veces soy de piénsalo, considéralo y ve de qué forma puedes tú sentirte cómodo y hacer sentir a los demás bien. Sí, o sea, mucha parte es lo que tú como reflejas también para las demás personas, Sí. para conectar, ¿no? Todo es lo que estás transmitiendo al inicio. Muchas veces nos preocupamos de qué van a pensar los demás de nosotros, Ajá. qué van a decir si digo algo equivocado, o qué va a pasar si no soy parte de este círculo. Pero a veces entran tantas esas presiones en nuestra cabeza que son esos miedos que nos limitan y nos detienen. Y creo que todos los seres humanos, cuando entendemos que primero sentimos y luego pensamos, Ujú. y nos enfocamos en cómo yo me puedo sentir bien y luego cómo yo puedo hacer sentir bien a los demás, Ajá. pero al mismo tiempo pensarlo en que sea no solo así de o yo me siento bien o los demás se sienten bien. No, las interacciones, las relaciones sociales son de bienestar mutuo. Ajá. Y cuando existe eso y lo puedes crear, puedes hacer relaciones increíbles. Ok. O sea, ¿tú crees, Max, que el cambio como en tu persona tiene que ver más como con ese proceso de aceptación, ¿no? De aceptar quién eres y de alguna manera combinarlo pues con los sueños que ya tienes, ¿no? Para poder llegar a ellos. Porque yo creo que cualquiera que nos puede ver aquí piensa que como que somos los más extrovertidos del mundo, ¿no? Yo pensé que te eras súper. Sí, o sea, cualquiera que nos puede ver como que dice, porque pues bueno, en mi caso yo pues divulgo, ¿no? Desde los 7 años, ¿no? Entonces el que nos vean como divulgar, o sea, haciendo este tipo de cosas, ¿no? Hace pensar como que pues sí, o sea, son súper extrovertidos. Incluso una vez llegué a recibir como comentarios de decir, de que, bueno, es que a ella le gusta divulgar porque se cree bonita, pero ella no está tan bonita como para estar divulgando, ¿no? Y te pones a pensar y dices, ok, pero no tiene que ver una cosa con la otra, como tal. Entonces, de alguna manera, ¿tú crees que tenga que ver más como que tanto te gustas o no te gustas físicamente? ¿O el qué tanto te gustas o no de alguna manera internamente, tu autopercepción? Son las dos, de alguna forma. Es entender que si no nos sentimos bien por dentro, ¿cómo le vamos a transmitir ese bienestar a los demás? Pero si tampoco sabemos cómo hacer sentir bien a otros, va a haber algo que nuestro interior nos va a decir así como de ¿qué está pasando? Sí. Y tiene que ver con que somos seres sociales. Yo hace unos meses estaba con un psicólogo, psiquiatra español que se llama Rafa Guerrero. Estaba en una conferencia con él y él decía, los seres sociales tienen la necesidad de socializar. Es decir, no solo queremos formar amistades o queremos pertenecer a grupos y a círculos sociales, sino que realmente tenemos esa necesidad de pertenecer a ciertos grupos. A veces nos dicen así de, no hagas las cosas por pertenecer, no tengas miedo de lo que otros piensen. Pero después también sucede que sí importa lo que otros piensan de nosotros, porque por ejemplo, en mi caso, si yo quiero salir con una chica especial, ¿quién va a tomar la decisión de salir? No solo es de mí, ¿estás de acuerdo que es de las dos partes? Sí. Si alguien te dice
quiero tomar la decisión de contratarte, esa persona tiene un juicio y un pensamiento sobre ti. ¿Y cuál es el reto? Si la autoestima, si la parte interna no está esa confianza de decir yo valgo independientemente de lo que otros piensen de mí, cuando una persona no te acepte o cuando una persona no quiere interactuar contigo, esa sensación de rechazo puede hacerte decir así como de siento que no valgo. ¿Por qué? Porque somos seres sociales y de alguna forma nos gusta esa parte de sí, pensar en nosotros, sentirnos bien, cuidar nuestra propia autoestima, pero también valorar la autopercepción, más bien la percepción que otros tienen de nosotros. Son como, si te has dado cuenta, como una son dos mezcla, juegos. Sí. claro. Hacer como para que sea como una combinación perfecta y ya de ahí puedas como fluir con los demás, ¿no? Exacto, y fluyes más cuando te sientes bien contigo y cuando haces sentir bien a otros. Por eso la parte de la autoestima, la percepción, la imagen que tú tienes de ti es verdaderamente importante. Por ejemplo, cuando los pensamientos internos son de yo no soy, yo no puedo hacer esto, yo no sé hacer tal, yo no sé relacionarme, yo no pertenezco, ¿qué sucede? Normalmente dejamos de querer ser parte. De intentarlo. De intentar. Sí. Y ese digamos que a veces es el reto más grande al querer conseguir nuestros sueños. Tú me acabas de decir, yo no sabía que desde los 7 años comunicas y divulgas. Yo te puedo decir que yo hace 4 o 5 años empecé a hacer videos en TikTok. Ajá. Y hace 4 o 5 años yo inicié a hacer videos porque yo me quería quitar la pena y la introversión. Ajá. Pero a todos se les hacía muy chistoso como después empecé a crecer así de seguidores. Llegué a 100,000 seguidores y yo seguía siendo el tímido e introvertido, pero con 100,000 seguidores era así como de... ¿Cómo? ¿sí? ¿Cómo? Incluso estaba hablando con mi novia y me decía así como de, o sea, tú eras tímido e introvertido haciendo videos y mostrándote al mundo. Y yo, sí, porque me quería quitar esa pena, pero después me di cuenta de algo. Yo hablo sobre cómo generar confianza, cómo hacer relaciones sociales, ya lo hacía en redes sociales. Y el comunicar después que me vieron en persona así como de, oye, ¿por qué en redes sociales me dices cómo tener más confianza? ¿Cómo transmitir y proyectar más seguridad? Ajá. ¿Cómo presentarte? Y en persona no, como que no se ve que seas la persona que da esos, o sea, que vive los consejos que da. Sí. Pues sí, era así como de, ok, tengo que cambiarlo. Y de ahí empecé a tomar como nuevas decisiones, aprender a hablar en público, aprender y hacer programas de liderazgo, entender de la psicología, entenderme a mí. Y me di cuenta de que mientras mejor me podía entender a mí, mejor me viera allá afuera. Claro, y el perderle como el miedo al miedo, ¿no? Porque pues te platico, no sé, por ejemplo, lo mío, ¿no? Yo tenía muchísimas ganas, te digo, desde los 7 años yo divulgo, tenía muchísimas ganas de hacerlo desde como a los 5 le llevaba convocatorias y me iba a decir, sí, yo quiero. Llega la hora en que ya nos estábamos preparando pues para divulgar ahora así como en la feria y todo. Yo una niña de 7 años con gastritis, ¿no? Horrible, me sentía horrible, me ganaban los nervios, horrible, me sentía muy, muy mal el estómago. Y pues mi mamá me veía así y obviamente como mamá no quieres que los hijos tengan eso, exacto. O sea, 7 años y gastritis como que decían, no es posible. Entonces nada más llega, me dice, ¿confías en mí? Sí, ¿no? Arréglate, me suben al carro, llegamos a una plaza de galerías, me lleva al comedor. 2 de la tarde, hora de comida, fin de semana, llenísimo. Bueno, aquí vas a decir tu discurso. Oh my God. Te puso muy cómoda. Aquí vas a decir tu discurso. Y lo dije. Bueno. Y yo creo que ese fue como el parteaguas y fue como muy importante para mí para que yo hoy pudiera tener como la confianza que tengo. Y que muchos piensan como que, ay, como, no sé, algunos se los llevo a platicar y me dicen, ¿cómo tu mamá te va a exponer a eso? Sí. ¿No? Y yo digo, pero pues no, realmente me sirvió, porque si yo quería hacerlo, iba a llegar en algún momento en que me tenía que enfrentar a eso. O sea, sí o sí lo iba a enfrentar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué mejor que hacerlo antes para que ya después ya no se te complique nada, ¿no? La incomodidad genera comodidad. Sí, obvio. Pero yo quisiera que me contaras cómo te pasó a ti, ¿no? O sea, ¿hubo algún momento o situación en específico en el que te hizo cambiar tu forma de ser y recapacitar todo? Sí, me acuerdo que en la pandemia, cuando ya había terminado la preparatoria, yo empecé y entré en una inmobiliaria. Entré a trabajar así, a vender casas y departamentos. Uh-huh. Yo quería aprender de ese mundo, pero al mismo tiempo yo seguía siendo como medio introvertido, me costaba trabajo. Y en la inmobiliaria de alguna forma me fue pésimo. Sí, me fue fatal. Cuando enseñaba los departamentos no sabía cómo desenvolverme con las personas que iban a rentar o cuando iba a vender casas no, literalmente no me salían las cosas. Me sabía que las características de la casa, todo eso.
Imagínate esto, yo de adolescente tomé un programa de liderazgo y me exponían y me ponían así a dar conferencias, a presentar a conferencistas, pero siempre me costaba mucho trabajo. Y yo me di cuenta de que de cierta forma la inmobiliaria era como un proceso para decir, ya, me voy a quitar la pena por siempre. Me fue súper mal, pero me di cuenta de que mientras más me exponía a desenvolverme con desconocidos, a yo comunicar mis ideas con nuevas personas, más cómodo me sentía yo. Y de alguna forma empecé a adoptar una filosofía de voy a empezar a hablar con personas que no conozco para sentirme más cómodo cuando realmente quiera conocer a alguien o cuando esté en un evento importante. Cuando somos adolescentes, el evento importante puede ser la fiesta donde va a estar esa persona especial. El evento importante puede ser formar parte de ese círculo en el que quieres estar. Y yo nunca fui parte de realmente esos círculos. Cuando era adolescente fui bastante solitario. Y yo creo que el momento fue después de la adolescencia. Pero el retarme a salir, a hacer contacto visual en las calles, por ejemplo, sonreír a desconocidos. Hace poquito estaba comiendo en un restaurante y de repente vi que una mujer le dio a unos niños de la calle unos churros que ella había pedido, porque un niño se le acercó y me dijo, ¿me podrías dar dinero? La mujer le dijo, no te puedo dar dinero, pero te puedo regalar lo que acabo de pedir. Y apenas lo había comprado. Y yo dije como de, wow, qué buena onda. Entonces yo vi que mi mamá en ese momento ya estaba haciendo como la orden así de churros, de que íbamos a hacer unos chocolates calientes, todo. Y le dije a mi mamá, oye, ¿puedes pedir otra orden? Se la voy a regalar a la mujer que le dio ese regalo al niño. Y cosas tan sencillas como a veces hacer algo bueno por los demás te puede permitir tener más confianza y seguridad de cosas que tal vez a veces no tienen nada que ver. O sea, por ejemplo, ahorita una mujer desconocida que estaba en la misma cafetería que nosotros, mismo restaurante, y que le puede regalar unos churros. Y de alguna forma me sonrió, hice contacto visual, todo, pero esas pequeñas interacciones te van preparando para las interacciones importantes. Hay una psicóloga española que se llama Marian Rojas Estape, y ella dice, las relaciones humanas se practican. El reto, ¿cuál es? Muchas veces, ¿quién nos reta a practicarlo? Si tu mamá no te hubiera retado, tal vez tú no te hubieras puesto la idea así de, yo me voy a poner en el centro comercial ahorita donde está lleno, así todos están comiendo y voy a hablar. No, ese es un reto, pero realmente es una de las cosas más valiosas. Mientras más incómoda te pones a más temprana edad, como lo puede ser ahorita en la adolescencia, más fácil se te va a hacer cuando seas adulto y lo vale totalmente. Sí, obvio. Y es que también, por ejemplo, yo lo comentaba en el primer episodio, que tú veas, es como que necesitamos aventar primero la mochila al otro lado del río para poder tener el valor como de aventarnos nosotros, ¿no? Porque ya dices, sí o sí me tengo que cruzar porque ya lo hice. Y también te digo lo especial, cuando tú lo empiezas a hacer y vas formando amistades, tú te conviertes de alguna forma en un modelo de posibilidad. Ahorita yo te veo y te escucho, y desde el inicio en el que haces la introducción y todo, te sale así natural, fácil, sencillo, y yo dije, wow, qué buena capacidad para comunicar, pero también tiene que ver, me imagino, con el tiempo que lo has estado haciendo. Claro. Y me imagino que, bueno, por ejemplo, yo tengo una curiosidad, tú preparas las preguntas que vas a hacer, las cosas que vas a comunicar antes de comunicarlas, o de alguna forma llegas y pues como sucede. Sí, como obvio es un poquito tema como de poder aconsejar a las mismas personas de mi edad, ¿no? Pues trato de investigar mucho y de saber cómo voy a formular las preguntas, pues para que sea lo correcto. No puedo dar datos como erróneos. Claro. Tengo que investigar mucho previo a poder hacer las preguntas. Estuve tomando también cursos para ver cómo lo formulaba. Aquí quiero que te des cuenta de algo y quiero que todos se den cuenta de algo. La preparación previa hace que tengas éxito, en lo que sea. Y cuando estás hablando en público y te da miedo hacerlo, cuando sientes esa incomodidad o ese reto de decir, ¿qué van a pensar de mí si me equivoco? A veces sucede que no te vas a equivocar, no porque no lo sepas hacer, sino porque no te preparaste previamente. A mí eso era lo que me sucedió. Mientras más me comencé a preparar, yo sí soy mucho de preparar mis interacciones. De hecho, ves que yo traía una bolsita ahorita al inicio y traigo una hoja donde traigo así como los puntos que de alguna forma, no sé si tú me lo vas a preguntar o no, pero es una guía que me da como cierta dirección y hace que para mí sea más fácil desenvolverme. Algo súper sencillo que yo podría compartir de mi historia y que le podría servir a cualquier adolescente es ten en mente con qué personas vas a estar. Por ejemplo, hoy en día
¿Cómo podemos conocer a las personas? Redes sociales. En redes sociales ves el perfil de alguien y ya te vas dando una idea de la vida que tiene, de lo que quiere, de lo que le gusta, de lo que si hay cosas que no comparte, tal vez tú te das una idea de, tal vez estos no son sus intereses. Entonces, con esa preparación previa, tú puedes tener más capacidad de saber qué preguntar, qué decir, cómo presentarte, o decir algo que le gusta a las personas y simplemente sea como de, valió la pena. Claro. Eso yo le llamo tener consideración. Y mientras más consideración tienes por las personas con las que vas a estar, más te aprecian. Es decir, más dicen como de, wow, me gusta estar con esta persona, me interesa. Eso es lo que tú generas cuando te preparas, me imagino así con el podcast. Muchas gracias. Y eso genera bienestar. Sí, obvio, pues obviamente se trata de que podamos conectar y que obviamente es un podcast que pueda fluir, ¿no? Y tú hablas mucho de eso, tú hablas mucho de conectar. ¿Cómo conectas? O sea, ¿cómo hacer ahora sí que desconocidos sean tus amigos? Primero entender que hay una frase que me gusta mucho. Es de un empresario americano que dice, strangers have everything you want. Los desconocidos tienen todo lo que quieres. Y es a lo que me refería de, normalmente, lo que uno desea, las relaciones que uno quiere crear, ¿qué sucede? No están en nuestras vidas, entonces hay que salir y crearlas. Y si sabemos relacionarnos con desconocidos y los convertimos en nuestros amigos, podemos obtener más de nuestros sueños, más de las cosas que queremos alcanzar, esos objetivos y esas metas que nos planteamos. La conexión yo la defino como la calidad de contacto en tus interacciones, y es provocar que las personas sepan quién eres, qué haces y lo que puedes hacer por las personas. Y cuando las personas tienen muy claro quién eres, lo que haces y lo que puedes hacer, pero además dicen, me gusta, me interesa, me llama la atención, esa es la calidad que uno quiere provocar. Que las personas te vean como, wow, esta persona es alguien con quien yo me quiero relacionar. Hay 4, digamos, cosas importantes dentro de la conexión. Está la primera y la más importante. Unos le llaman la primera impresión. Yo le llamo el acercamiento. La impresión es ese momento en el que las personas te perciben. Es decir, yo cuando llego a un lugar, las personas ya se están haciendo una idea de quién es él, me gusta o no me gusta, me va a agradar o no me va a agradar. Y ese juicio sucede en milésimas de segundos. O sea, ni siquiera pasa un segundo de que las personas piensen así de quiero o no quiero. Y ahí, ¿qué sucede? El acercamiento puede provocar, o sea, tu manera de presentarte, de mostrarte a los demás, puede provocar que las personas quieran estar cerca de ti o que se distancien y quieran estar lejos, ¿no? Que tengan su distancia. El segundo elemento es cómo muestras genuino interés por los demás. ¿Te ha llegado a pasar que a veces una persona se acerca a ti, pero no sientes que sea como genuino, sientes que es como un poco forzado? Forzado, sí. Y se siente así como, no, pues yo no quiero. ¿Cómo uno le puede hacer para comunicar ese interés genuino? Esa es la segunda consideración de la conexión. El tercero es, ¿qué tan interesante te perciben las demás personas? Si las personas no te perciben interesante, si no hay algo que has hecho, si las personas no saben de ti, tú no compartes qué has estudiado, qué conoces, qué cosas, qué intereses tienes, las personas cómo se van a dar una idea de qué platicar contigo, cómo relacionarse. No hay forma. De alguna manera, siempre tenemos que buscar la forma de compartir un poquito de quiénes somos, nuestros nombres, pero también intereses, gustos, lo que nos importa. Y por último, está la parte de saber mantener relaciones duraderas. Yo una de las cosas que creo, y no sé qué piensas tú de esto, es que no importa qué tan bien te salga esa primera interacción, si no la llevas a una relación duradera con esas personas que tú dices, wow, me encantaría compartir más tiempo con estas personas. Sí, obvio. Yo pienso en la conexión como algo que es a largo plazo. Y de eso se tratan las primeras 3 consideraciones. Cuando te vuelves buena en el acercamiento, cuando muestras interés genuino, cuando te perciben interesante, más personas quieren pasar tiempo contigo. Y todo tiene que ver con el valor que estás transmitiendo en cada momento. Sí. Ahí toca de hecho una palabra, los momentos. Una cosa son primeras impresiones y a veces nos preocupamos mucho por la primera impresión. ¿Qué van a pensar de mí? Ay, no. Pero yo lo pienso más, ves que te dije la conexión, yo la veo como algo a largo plazo. Y yo lo veo como la suma de los momentos. Es decir, si tú vas pensando en que las relaciones que vas a crear no solo van a ser de una interacción, sino que va a ser un momento y luego vas a compartir otro y otro, se trata de qué experiencia o cómo va a ser que la experiencia de las personas cuando estén conmigo sea algo increíble. Y ahí entran ciertas partes de, hay que comunicar apertura, empatía, saber escuchar, saber hablar, muchos más cosas. Sí, obvio. Pero en 4 principales, eso es la conexión. Qué interesante, ¿no? Que hay muchas cosas que
Como que yo creo que muchos no contemplamos el saber decir, ok, sí, de qué sirve el primer momento si no lo sabemos como de alguna manera sostener, ¿no? Como si no sabemos sostener esa relación que estamos teniendo. Y hay una cosa que, bueno, yo creo que a mí me parece que es cultural más que nada, y es que no se ve y también no se toma bien los autoelogios, ¿no? El autorreconocerte a ti. Que tú mismo te digas que lo estás haciendo bien. Que tú mismo te digas, soy súper bueno para esto, ¿no? Este es mi talento. O simplemente considero que, pues sí, esto se me da súper bien y lo pongo, pues, al servicio de las personas, ¿no? Sí. No lo toman a bien. Muchas veces, por así decirlo, el brillo de otras personas como nos llega a molestar mucho como sociedad, como cultura, por así decirlo, ¿no? Pero, ¿consideras que es importante esto de autoelogiarnos, ¿no? O lo debemos comenzar como a normalizar ya un poquito más este tema de saber reconocer como que los talentos que pues tenemos cada uno, y que lejos de estar mal, yo creo que está como súper bien porque te construye, porque sabes que te conoces, ¿no? Porque yo creo que desde ahí sabes que la persona tiene una autopercepción de él como que Positiva. Sí, positiva, exacto. Sí. Y construye para una buena comunicación y para una relación incluso con nosotros mismos, porque es parte del autoconocimiento. Sí, el conocer tus cualidades, el conocer tus fortalezas, las buenas cosas de ti, y también a veces ciertas cosas de áreas de oportunidad, Sí, es extremadamente valioso cuando se trata de salir a relacionarte. Y lo que dices ahorita yo creo que es un tema bien importante, el sentirnos cada vez más cómodos diciéndonos cosas, que nosotros nos digamos, a ver, ¿qué valoro de mí? Sí, Yo de alguna forma me suelo hacer esas preguntas. Ves que están las afirmaciones, ¿no? Como Sí, ves, las afirmaciones. soy una persona confiada, pero por otro lado, y yo hace poquito lo escuché en este concepto que nunca había pasado por mi cabeza, que son las afirmaciones. Okay. Y las afirmaciones son hacerte preguntas sobre eso que tú quieres experimentar. Es decir, en lugar de decir soy confiado, es ¿qué puedo hacer para experimentar confianza? Y para verme como una persona confiada. Okay. Una de las cosas que más genera seguridad y te hace sentirte de esa forma, así como sentirte como poderoso o poderosa, es el tener evidencia. Y la evidencia es tú tomar o hacer cosas que te hagan saber que eres la persona que tú te dices que eres. Es decir, si nosotros decimos que somos inteligentes, que somos atentos, que somos buenas personas escuchando, normalmente hay ciertas cosas que hemos hecho que nosotros podemos decir. Si alguien nos pregunta, oye, ¿tú por qué dices que eres alguien que es empático? Ah, porque un amigo vivió una situación difícil, el otro día lo estuve apoyando y me pasé todo el día apoyándolo. Es decir, tenemos como ciertas referencias, momentos. Pero lo padre o lo especial es que tú te puedes crear esas situaciones. Si ahorita no estás experimentando la seguridad que quieres, ¿qué podrías hacer para experimentar seguridad? Yo a veces experimento seguridad tan solo haciendo contacto visual con gente nueva. Yo, por ejemplo, nosotros nos acabamos de conocer. Y mientras más yo voy teniendo como esas pequeñas evidencias, después yo puedo sostener mis afirmaciones. Puedo decir, ok, soy una persona segura, soy una persona confiada, soy una persona amigable, soy una persona con apertura. ¿Por qué? Porque hago estas acciones. También hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Ese es uno de mis libros favoritos, pero uno de esos acuerdos es sé impecable con tus palabras. Y básicamente significa no digas cosas que vayan en tu contra. Sí. Y no digas cosas que vayan en contra de los demás. Una manera muy sencilla también de fomentar el que tú tengas estos pensamientos positivos que te hagan sentirte de esa manera y lo puedas transmitir allá afuera, es empezar a reconocer y apreciar a otros. Es decir, muchas veces la cultura limita el que nosotros nos digamos esas cosas positivas a nosotros mismos. Sí. Pero también, ¿cuántas veces tú ves que la sociedad, en especial, si solo habláramos de México o Latinoamérica, cuántas veces se fomenta que tú le digas cosas buenas a personas que no conoces? Y te lo digo porque el otro día estaba dando una conferencia a 150, 180 adolescentes. Y les puse un ejercicio. Los puse en parejas y los puse sin sus amigos. O sea, los puse con los que no se llevaban en la escuela. Yo creo que es lo peor que te pueden hacer. Sí, o sea, los puse incómodos. Hicimos una dinámica donde tenían que darle un cumplido de desconocido a desconocido. A pesar de estar en la misma escuela, pero en el sentido de que no has interactuado tanto. Y muchos de verdad se quedan como de, no puedo decir nada, no se me ocurre nada, no tengo ideas creativas. Les preguntaba, ¿por qué crees que no se te ocurre nada? Porque no somos amigos, no sé nada de las personas. El reto de convertir desconocidos en amigos es que, por ejemplo, muchas veces te dicen, comienza a empatizar.
El reto es, cuando piensas en la empatía de comprender a las personas, quererlas entender, ¿cómo entiendes a alguien con quien nunca has hablado, con quien no sabes de su vida, Sí. con quien no sabes nada? Ajá. Hay dos cosas que uno puede hacer. El primero es entender que en la vida siempre hay contextos. Ajá. El contexto es lo que está sucediendo alrededor. Sí. Y cuando yo tengo en mente así como de qué está pasando, por ejemplo, ahorita el contexto, y el contexto no cambia, es que estamos grabando un podcast, los adolescentes van a escuchar, Ajá. la intención es que pues se puedan relacionar con las historias, puedan utilizarlo para mejorar, y de alguna forma que sea un gran podcast para ti. Al menos así yo lo pienso, eso no va a cambiar, pero después están los motivos. ¿Y los motivos qué son? Los motivos, todos los seres humanos tenemos razones para hacer lo que hacemos. Sí. Y cuando nosotros nos interesamos genuinamente, así es como puedes comunicar genuino interés por la razón por la que otros están en los eventos en los que tú estás. Por ejemplo, si estás en la secundaria o en la preparatoria y estás como en las actividades extracurriculares, esa es una gran manera de relacionarte con gente nueva, porque normalmente si tú le preguntas a alguien, oye, ¿desde hace cuánto te gusta jugar fútbol o hacer deporte? Tú ahorita me compartiste lo de la natación, te pueden compartir un mundo de cosas. Sí. Pero cuando no tenemos en cuenta así de, ay, pues, ¿qué hago para hablar con alguien que no conozco? Y no tenemos en mente eso de que existe el contexto, existen los motivos, maneras en las que tú puedes acercarte para decir algo, preguntar, te quedas en blanco. Sí. Y una manera, con lo que estamos hablando también de la preparación, tú te preparas simplemente interesándote por cuál es el contexto en el que voy a estar, es decir, qué va a pasar y con quiénes voy a estar, y luego por qué las personas estarían en el lugar en el que estoy. Esas son dos maneras muy sencillas de tú sentirte con más cómodo, sentirte como, no es tan difícil, es más fácil. Sí. Por ejemplo, ahorita con lo que tú me decías antes de iniciar en la natación, ¿qué es lo más especial? Y esta es una pregunta que ustedes pueden hacer para cualquier contexto. ¿Qué es lo más especial que tú dices de todos los años en los que estuviste? No te he preguntado cuántos estuviste, pero ¿qué era lo que más te hacía decir, por esto yo lo vivo y lo busco vivir todas las semanas, o por esto a mí me encanta? Pues porque como yo nací prematura, pues mis articulaciones de alguna manera no funcionaban como de la manera correcta, ¿no? Entonces yo para el meterme a la natación, pues tenía ese propósito, que yo pudiera caminar bien. Okay. Y sobre todo que no... hay una operación que se tenía que hacer para mis piernas, y era operación, que no es seguro si vaya a caminar bien o no, natación y tampoco es como totalmente seguro. Y la operación es súper dolorosa. Entonces te fuiste por la natación. Nos fuimos por la natación. Y a pesar de que me dolía muchísimo como nadar y todo eso, porque sí, la verdad que al inicio sí era mucho dolor, mucho dolor, sí, entonces es una articulación, dolía mucho, pues ahorita yo ya puedo caminar bien, ¿no? Y fue gracias a eso. Entonces, ¿Cuándo hubiera descubierto eso de ti? ¿Te das cuenta? Si no conociera el contexto así como de qué preguntar. Sí. Tú me lo compartiste de alguna forma ahorita que ya empezamos a hablar, pero de eso se trata, de tener también como esa intención de querer descubrir de los demás. Muchas veces nos da miedo el mismo hecho de hacer preguntas que sean equivocadas por lo que van a pensar otros. A veces nos hace cerrarnos. Y a veces yo pienso que no hay nada más padre que decir, me voy a permitir descubrir y me voy a permitir también compartir de mí. Y es cuando se van formando esas conexiones. Y qué padre, y es que incluso hablando de conceptos como de adolescentes, ¿no? De esto que esperamos mucho, nos preguntan cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y al momento de pensar en fortalezas te quedas en blanco. Sí. Al momento de pensar en debilidades metes 100, ¿no? Entonces, y muchas veces nosotros incluso esperamos que los demás nos elogien a nosotros, pero nosotros no nos podemos elogiar a nosotros mismos, ¿no? Y obviamente es aprender a elogiarse a uno mismo, y yo creo que el no minimizarlo, ¿no? Porque muchas veces incluso podemos decir que sí, yo me esforcé mucho en mis exámenes estudiando, pero no saqué primer lugar, saqué tercero. O yo me esforcé mucho en esta carrera me preparé mucho, pero no saqué medalla de oro, saqué medalla de plata. Sí. Entonces, el aprender que si vas avanzando, pues obviamente es parte de tu éxito, y que el éxito yo creo que es como muy subjetivo, que tu éxito puede ser, no sé, llegar a dar conferencias como a tantas personas, y mi éxito puede ser colaborar, no sé, con ciertos creadores de contenido, que son totalmente distintos. Sí, que yo no consiga, por ejemplo, tu versión de éxito no significa que yo soy emprendedor, y lo mismo en viceversa. Exacto. Cada quien se va creando como su propia versión.
Y ahorita que tocas el tema del éxito, eso qué importante es, ¿no? Cuando nos preguntan desde fortalezas, debilidades, y de alguna manera estamos pensando más en lo no soy, no tengo, no Exacto. está, me va muy mal en esto. Ay, y tenemos muy pocas fortalezas. Ujú. Muchas veces todo inicia desde ¿qué puedo valorar de mí en este momento de mi vida? Y siempre puede haber algo. O si no lo tienes tú, porque a veces eso somos, nos cuesta tanto elogiarnos, pero siempre va a haber alguien que nos va a elogiar bien padre. ¿Tú quién crees que sea? Nuestros Familias, papás, Ajá. normalmente, y amigos. Y amigos. O sea, tus amigos son los que así, si tú les llamas y les dices, porque además yo lo he hecho, y la neta sí pasa, les pregunto así como de, oye, me gustaría que me compartas cuáles son 3 cualidades positivas que ves en mí. Eso se lo puede preguntar a sus amigos cualquier persona. Te van a compartir así súper sencillo. Y después si les preguntas, oye, ¿cuáles son como ciertas áreas de oportunidad o defectos? Si les dices defectos, te van a decir, no, no hay. No hay. Son tus amigos, ven la parte positiva. Ajá. Una de las cosas que uno puede hacer para tener también como más seguridad, y eso te puede ayudar mucho a alcanzar tus éxitos porque sí está como relacionado. Cuando reconoces tu propia valía, es decir, cuando tú das validación a ti, Ujú. está comprobado de que te atreves a más. Sí. Es decir, una persona que nunca se dice afirmaciones positivas, que nunca se ve en el sentido de yo puedo hacer que esto suceda, normalmente es la que se retiene Sí. y dice yo no me voy a acercar, yo no voy a hablar, yo no lo voy a intentar. Incluso yo escuchaba que en uno de los podcasts que hiciste anteriormente, así yo estaba viendo como tu perfil, Ajá. y hablaban sobre una de las cosas que compartías, que muchas veces tenemos pensamientos que no son constructivos. Sí. Y a veces tenemos esos pensamientos de, por ejemplo, hay personas, tú lo decías, que quieren salir en la televisión o que Ajá. quieren estar en el cine, pero no se atreven a expresarse o no se atreven a ir a los castings, por ejemplo. Ajá. Entonces a veces tenemos como, eso se le conoce como señales mixtas. Y cuando tenemos una señal mixta en el sentido de, está esa parte de, quiero realmente esto, tengas ilusión, quiero alcanzarlo, pero está esto de, ay, por esta razón, porque soy así, no lo puedo alcanzar. Ajá. Normalmente entramos en un conflicto Sí. donde también algo que yo aprendí de adolescente que me ayudó muchísimo a tener más confianza es entender el miedo. El miedo es una emoción Ujú. que de hecho nos ayuda a protegernos y a sobrevivir. Y cuando lo vemos de esa manera, la timidez, el rechazo, la pena, como lo pueden ser en la parte de relaciones sociales, pero que a veces te limitan a alcanzar tus éxitos, las Sí. cosas que quieres conseguir, todas funcionan como mecanismos de defensa. Ujú. Es decir, la pena es un mecanismo de defensa para que no digas algo en lo que las demás personas te vayan a criticar. Ajá. Y eso funciona desde que hace miles de años los seres humanos estamos programados para nosotros funcionar en grupo, Sí. ser parte de círculos sociales. Sociales. Si las personas no nos aceptaban en el círculo social, ¿qué sucedía? Era más probable que no sobreviviéramos, porque teníamos que estar en comunidad para poder crecer, para poder construir, para poder sobrevivir. Sí. Mientras más valía tú te puedas tener, mientras más valía tú te des, y no está mal, a veces también, si te da pena decirle a las personas que tú normalmente te das afirmaciones de soy una persona confiada, soy una persona segura, soy una persona que hace que las cosas sucedan, que toma la iniciativa por sus sueños o por sus éxitos, no se lo tienes que compartir a otros, lo puedes decírtelo a ti, pero tener esa seguridad de yo todos los días lo hago. Yo tengo que ser honesto, Rey. O sea, yo normalmente todos los días me estoy constantemente diciendo en mi cabeza, yo hago las cosas, yo hago que las cosas sucedan, yo encuentro la manera de que las personas se quieran relacionar conmigo. Te conté ahorita que estaba en un evento así con empresarios. Había empresarios de así directores de Latinoamérica, había señores chinos, pero todos eran así súper inteligentes. Había como dueños de negocios así de varios países. Y mi mamá me dijo, ¿qué pregunta vas a hacer? Porque ella sabe normalmente que cuando yo estoy con un grupo de personas y era una conferencia, yo suelo hacer preguntas a los conferencistas. Pero esta vez, honestamente, te voy a decir la realidad. Yo decía como de, siento que lo que sea que vaya a preguntar, me va a dar vergüenza, me va a dar pena, porque todos son más inteligentes que yo. Sí, sí. Y al final dije, a ver, yo no enseño eso, yo enseño a conectar. Entonces, de alguna forma, a veces también es lo que hizo tu mamá contigo, pero cada quien consigo mismo es... Sí. Ponte un poquito incómodo, ponte un poquito incómoda. No te va a pasar nada. Si Obvio. te trabas al hablar, si dices algo que tal vez es un poquito equivocado, sí puedes sentirte así como de, ay, ¿por qué dije esto? Pero también creo que algo que es muy valioso para todos los adolescentes, yo se lo digo mucho a mi hermana, es cuando algo no suceda, no te castigues tanto. Es decir, si dijiste algo equivocado, no te tienes que andar repitiendo todas las siguientes semanas y de, no, la regué. ¿Por qué? Porque como los seres humanos somos criaturas que no quieren experimentar dolor, especialmente,
¿Y para qué es el miedo? Para protegernos de los dolores de la vida. Sí. Si nosotros mismos nos estamos diciendo en nuestra cabeza que las cosas que queremos nos duelen, ahí es donde entran las señales mixtas que eran de las que te hablaba, así de, Ujú. si yo pienso en que lo que quiero conseguir me va a hacer sentir más dolor, que en lugar me haga sentir bienestar y decir como si no alcancé, lo logré, Sí. normalmente nos detenemos. ¿Cómo podemos hacer para que esos miedos no nos detengan? Entender que detrás del dolor muchas veces hay cosas que no te van a hacer daño físico, por así decirlo. Sí. Simplemente hay muchas barreras mentales. ¿Has escuchado de ese concepto de las barreras mentales? Sí. Decirnos no se puede, Sí, no se puede. tiene. Que nosotros mismos somos como nuestro propio freno, ¿no? Sí. Sí. Y no puede ser así cuando se trata de metas. Nosotros tenemos que ser nuestros mayores impulsores y también una parte muy bonita de la adolescencia. Eso me lo dijo mi abuela y ahorita me acordé. Las de Me dijo, Max, cuando eres adolescente, Sí. una de las cosas más padres es que puedes ver quiénes son las personas realmente, porque ¿qué sucede? Cuando vas creciendo, entras en el mundo profesional, tal, de alguna forma ya te vas adaptando más como al molde un poquito de la Sí. sociedad, para quedar bien, Sí. que sin dejarte ser. Y de adolescentes normalmente a veces sí nos pasa, si no somos tímidos e introvertidos, Ajá. nos desenvolvemos con naturalidad. Sí. Y eso era lo que a mí más me costaba. Y mientras más sucede eso, más te desenvuelves de forma natural. Sí, sí, obvio. Y es que yo creo que, pues bueno, yo creo que muchos también hemos escuchado eso que tú decías de lo de las barreras mentales, ¿no? Pero para quien no lo haya escuchado, yo quisiera que nos platicaras todavía un poquito más a fondo de eso. Ok, imagínate, siempre pongo como un ejemplo de, estás en un concierto y vas Ajá. a escuchar, ¿quién es tu cantante favorito? Me encanta Morat. Morat. Sí. Apenas estuvo aquí en Sí. Ciudad de México, Me encanta Morat. Vas a ir a ver a Morat en primera fila, pero no tienes de alguna forma el pase como a backstage para tomarte fotos. Ujú. Y tú estás así con la idea de, no manches, quiero conocerlos a todos. Son 4, ¿no? Sí, son 4. Sí, los quiero conocer, me quiero tomar foto con ellos. Pero de repente tú te das cuenta así pensando en cómo te podrías acercar a pedir una foto. Estás Ajá. hasta delante del concierto, pero antes de Morat se encuentran así personas y guardaespaldas diciendo, tú no vas a pasar. No se puede. Hay algo que se le conoce como barreras externas, y esto es importante para las barreras internas. Una barrera externa es algo que literalmente sí como que te dificulta o te impide que Ajá. tú te acerques a alguien, que tú le puedas hablar a una persona, que tú te puedas tomar una foto con ese artista favorita que tienes. ¿Qué sucede muchas veces con las dificultades al hacer relaciones sociales? Hay muchos momentos Ajá. en que decimos, me encantaría hablar con esta persona, o me Sí. encantaría ir a este lugar, ser parte de este grupo, y no hay ninguna barrera así como que te detenga de Que te hacerlo. detenga. Simplemente es en tu mente así Tú de, mismo eres. sí, nosotros mismos. Ajá. Y en el momento en el que empezamos a jugar con las ideas de qué va a pasar, y si lo que en nuestras mentes va a pasar no nos va a gustar, Ajá. normalmente decimos, No. prefiero no hacerlo. Sí. Hay un autor de otro libro, yo soy mucho de leer, la verdad, me encanta leer libros, y hay uno que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, incluso hay Ajá. uno para adolescentes. Algo muy chistoso que tengo con varios amigos que he conocido, es que han leído ese libro y les ha ayudado mucho a relacionarse mejor con las personas, y ese autor que se llama Stephen R. Covey, habla de 2 cosas súper poderosas para relacionarte con más comodidad y más naturalidad con los demás, para superar, digamos, esas barreras mentales. Ajá. Está el círculo de influencia y luego está el círculo de preocupación. El círculo de preocupación es cuando estás pensando en lo que no eres, en lo que no vales, en los defectos, en lo que no es posible. Ajá. Pero el círculo de influencia es todo eso que sí eres, todo eso que puedes hacer. Todo eso es pensar de forma creativa en quién soy y qué puedo hacer para conseguir ese éxito, para Ajá. acercarme a esas personas, para ser parte de este círculo social. El reto aquí, ¿cuál es? No nos podemos quitar normalmente el círculo de preocupación, siempre va a estar, porque los seres humanos somos seres que estamos analizando constantemente cosas. Sí. ¿Y para qué analizamos? Para evitar riesgos, para evitar problemas, para evitar que no nos vayan a avergonzar, para evitar que no nos rechacen y no nos sintamos mal. Si nos mantenemos ahí, normalmente lo que va a pasar es que no vamos a actuar, pero siempre podemos elegir el tomar la voluntad de decir, ok, quiero algo diferente, ¿qué sí puedo hacer? ¿Qué pasaría si me acerco y aunque las personas no quieran hablar conmigo, yo no me sienta mal con eso? Eso es también ser impecable con tus palabras Sí. y tenerte esa confianza de muchas veces que alguien no quiere hablar contigo, que no te vean a los ojos, que alguien no te sonríe en un lugar, Ajá. no significa que las personas tengan algo contra ti, no te lo tienes que tomar personal.
todos tenemos que entender que cada quien está viviendo su mundo, ¿no? Tú Sí. tienes tus proyectos, yo tengo los míos, tu mamá tiene los suyos, así, Ajá. hay un montón. Todos tenemos una vida distinta y en las relaciones sociales de eso se trata. Estamos viviendo cosas, a veces compartimos momentos, Sí. pero también todos tenemos maneras distintas de ver las cosas. Mientras mejor veas lo que a ti te sucede y no lo que otros hacen o puedan hacer o no hacer, Ajá. más seguridad vas a tener. Muy bien. Esas son las barreras mentales. El dejar de enfocarte en lo que está mal conmigo o con otros. Con otros. No, eso no hay nada mal, simplemente así es la vida. Así Tenemos es, ajá. maneras de ver las cosas, todos tenemos sensaciones. Puede que sí pueda suceder que alguien también nos diga algo que no nos gusta Obvio. o se comporte con nosotros de una manera que decimos, esto no me No parece. me parece, exacto. Y ahí también se vale decir, ok, prefiero no estar con estas personas e irte. Sí, Y no obvio. te tienes que quedar. Pero también muchas veces no nos animamos a estar en esas oportunidades, alcanzar lo que realmente queremos, no por lo que sucede allá afuera, sino por lo que está pasando en nuestro interior. Exacto. Sí, y a mí me encanta que hables de libros, porque incluso yo creo que muchas veces nosotros como adolescentes tendemos como mucho a quejarnos, perdón, de no tener con quién hablar, ¿no? Pero pues te das cuenta que aunque nadie te dé una respuesta, por así decirlo, yo creo que al menos tú también en los libros pues has podido encontrar como esa compañía, ¿no? Esas respuestas. Sí, yo te contaba que de adolescente, bueno, no le he contado tan a profundidad, pero Ajá. yo sí era bien solitario. En la pandemia me pasó que yo me quedaba en mi casa y literal lo único que hacía era leer libros, ver televisión, ver series, así. Ese era mi mundo. Ajá. Y cuando se terminó la pandemia yo decía, no quiero que este sea mi mundo. O sea, no quiero quedarme solo en mi casa sin hablar con personas. Te digo que me estaba teniendo ese deseo de quererme relacionar, de Ajá. querer interactuar, de tener esa apertura que no había tenido antes, porque era bien cerrado, o sea, era bastante reservado. No me gustaba compartir lo que pensaba, no me gustaba compartir lo que sentía. Me costaba mucho trabajo también como expresarme emocionalmente. Se habla mucho de la inteligencia emocional, y parte de la inteligencia emocional que ayuda a hacer relaciones sociales es tener esa capacidad de tú estar cómodo y aceptar lo que estás sintiendo. Sí. En esos momentos de soledad, una de las cosas que descubrí que creo que es muy poderosa para quienes son introvertidos o se consideran de esa Ajá. forma como yo en su momento, es que ahí puedes aprender mucho de ti. Y cuando tú lo dijiste hace un momento, cuando tienes ese autoconocimiento de ti, cuando sabes qué te gusta, qué no te gusta, qué quieres, qué te importa, qué tal vez no es tan importante para ti, incluso tú puedes tener más capacidad de decidir, ok, ¿en qué lugares me gustaría estar? Sí. ¿Con qué personas me gustaría relacionarme? Por ejemplo, ahorita pensando en cualidades, y para que se vayan dando una idea quienes escuchen este podcast, tú en una amistad, Ajá. ¿cuáles son cualidades que tú dirías, esto me encanta en un amigo? Tal vez amigos que ya tienes o que te Ajá. gustaría tener. Yo creo que como que te ayudan mucho como a sumar, ¿no? A que te sumen mucho y también obviamente yo ser como de los que suman, pero que sean de los que te empujan para arriba, ¿no? Por ejemplo, a mí me pasó con Que te impulsan. Sí, o sea, por ejemplo, a mí me pasó con una amiga de decir, ok, yo sentía que era buena con mis calificaciones, pero que yo creo que poniendo un poquito más de esfuerzo como que las podía mejorar, ¿no? Pero no, todavía no llegaba como a ese punto de decir de que, bueno, yo por mí las voy a mejorar. Entonces llego con esta amiga a conocerla en la preparatoria, de hecho. Entonces ella era como que, no, sí, vamos, a darle, ¿no? Entonces ya de ahí la aprendes. Entonces eso como de aprender las muchas cosas que te lleven para arriba, me gusta y lo valoro mucho como en una amistad. Y tú lo tienes bien claro, o sea, personas que te impulsen, personas que te apoyen, personas de las que puedas aprender, o tal vez de alguna forma dirías que también con las que puedas crecer o que te ayuden a crecer tú. Y esa, yo le llamo motivación mutua. Ajá. Es bien padre en una Sí. amistad. Mientras más vas teniendo claridad de esos valores que tú quieres compartir con las personas que quieres que te rodean, más fácil es que tú decidas en dónde estar para entrar y conectar con esas personas. Sí. Y que esas personas quieran conectar contigo. Digamos que no es una regla, pero se vuelve muy fácil formar las amistades que quieres y hacer las conexiones que deseas cuando tú estás dando lo que tú quieres recibir. Me Sí. imagino que tú también para otros amigos eres la persona que los impulsa, que los mueve, ¿qué tal? Y si no, y es algo que puedes hacer, Ajá. es algo que puedes pensar para atraer a más personas Sí. con esas cualidades a tu vida. Aquí la pregunta es, ¿qué cualidades tú quieres en una amistad? Se vale, personas divertidas con las que puedas disfrutar, personas que estén en crecimiento, personas, si quieres mejorar tu comunicación, que se sepan comunicar, que les puedas Ajá. pedir un consejo así de, oye, ¿cómo me desenvuelvo cuando estoy en el centro comercial exponiendo mi idea así, Ajá. súper pequeña?
Todo, todo. Sí, A mí sí. también me retaron bastante, pero desde la escuela, no sé si en tu escuela a ti te pasó, el que fomentaban el hablar en público, Ah, sí, mucho. Y que pero para muchos era y para como... muchos es difícil Sí. y complicado, pero también te voy a decir algo que sucede. No en todas las escuelas tenemos o existe ese privilegio de que las personas te pongan o los maestros a exponer. O si te ponen a exponer lo hacen a fin de año. Como muy a la y se va. Ajá, muy de ahí se va. No le dan la importancia que merece. Y luego vas creciendo y te dicen, ¿por qué no te sabes comunicar? ¿Por qué no te sabes expresar? ¿Por qué se te dificulta tanto estar frente a un público? Porque nadie nos enseña a hacerlo normalmente. Cuando lo empiezas a hacer, te vas dando cuenta, sí, son pequeñas cosas realmente. Tal vez tú ahorita, yo lo que puedo ver es, la confianza que tú transmites es ver a los ojos, sonreír, tener la preparación previa, ver a la cámara. Pero muchas veces cuando nos vamos dando cuenta de esas pequeñas cosas, no es tan difícil. Cuando lo pensamos como en, tiene que ser el éxito, así imagínate que mañana te dicen, vas a hablar frente a 500 o 1000 personas. ¿Qué sucede por tu cabeza? Es como, ¿lo hago o no lo hago? Tal vez sí, pero pues, Sí, va a ser un como rato. un poquito de adrenalina, la verdad, a mí me daría. Está la emoción y la adrenalina. Y eso es bien padre. Muchas personas creen que esa adrenalina se va a quitar. A veces esa no se quita. Es la emoción. Pero también hay un pensamiento muy poderoso que te puede ayudar a atreverte a hacer eso que quieres. Ya sea hablar frente y dar conferencias con un montón de personas o conocer a alguien que simplemente dices, me llamó la atención. Y es cambiar los nervios, decir estoy nervioso mentalmente por estoy emocionada o estoy emocionado. Es decir, porque la emoción y los nervios corporalmente es lo mismo. Sí. Nervios, así que eso te empieza a poner rojo, se te pone la piel de gallinita, temblar, ¿no? Empieza a temblar, sudar un poquito, la panza así, empiezas a sentir como, lo que te pasó de la gastritis un poquito. Esos son los nervios. La emoción es exactamente lo mismo. La adrenalina sube, te pones rojo. Hay más intensidad, hay más cosas en el interior de tu cuerpo sucediendo en ese momento, pero mentalmente no es lo mismo decirte, estoy bien nervioso, estoy bien nervioso, estoy bien nervioso, estoy emocionado de lo que va a suceder. Cuando lo abordas desde esa perspectiva que te digo, ese es el poder que tenemos los seres humanos, tener una nueva interpretación de lo que hacemos, de lo que experimentamos, nosotros nos podemos de alguna forma apoyar a ganar. Y creo que eso también es lo padre. Sí. Es ayudarnos a nosotros mismos a tener las victorias que queremos, en lugar de castigarnos por cosas que no suceden o que no vayan a pasar. Oye, incluso ahorita que me dices esto de lo de nervios y emoción, yo recuerdo que de chiquita, no me acuerdo cuál caricatura fue, ¿ok? Lo que voy a decir está sacado de una caricatura. Pero desde chiquita lo escuché y fue a decir, me siento muy nerviosionada, ¿no? Nerviosionada. Entonces, al decir, como que ya se le quita la connotación negativa y ya lo es como un poquito más padre decir como que, sí, estoy como nerviosionada de ir y de hacer esto. Entonces ya no escuchas la palabra como tal nerviosa y ya no tienes a tu cerebro preocupado de estoy nervioso, ¿no? Entonces le das como ese toque un poquito más divertido y de relajación también. Eso. Los seres humanos queremos diversión, relajación, estar bien en la vida. No queremos lo otro, preocupaciones. Pero después, ¿qué sucede? Todo lo que nos decimos es preocupación, estrés, miedo, nervios. Hay que ser muy conscientes. Es algo que yo le diría a mí, yo por ejemplo de 13 años. Sé muy consciente de las palabras que te dices y de las cosas que tú estás observando. Es decir, todos los seres humanos tenemos como imágenes mentales, corremos como esa película mental de qué pueda pasar. Si vieron Intensamente 2, ansiedad es como la expresión perfecta de eso, así de todas las 1500 posibilidades de todo lo que pueda pasar. En cierta parte es bueno analizar como ciertas cosas que puedan suceder, porque tampoco vas a decir cosas que van en contra de las personas o que puedan hacer sentir mal a alguien más. Eso es como medirlo, y mientras más interacciones sociales tienes, más fácil se te hace saber como de, ok, esto vale la pena decirlo aquí, esto no se debe hablar, así me debería comportar, así no. Pero cuando todo el tiempo tu cabeza está en todo eso de sí, no, te bloqueas. Es como, te iba a pasar hasta esos momentos después de cuando hablaste así en el centro comercial. Sí. A todos nos ha pasado. Y es normal también. Es normal. Eso es lo que creo que todos tienen que entender. Es normal sentirte también preocupado, un poquito estresado, un poquito incómodo. No es algo que solo te pase a ti. Y yo creo que por más años que tú tengas como de experto, ¿no? O hablando o lo que tú quieras, ¿no? Nunca se van a quitar esos nervios antes de pararte frente a una persona, antes de hacer algo nuevo, algo que no conoces, porque pues bueno, a todos nos pasa, a todos nos da como incertidumbre lo que es nuevo. El chiste obviamente no es como que te dé miedo,
pero, y bueno, no es como que no te dé miedo, sino que ese miedo te llegue a frenar, sino que el miedo te sirva de impulso, ¿no? Para decir, lo hago. Lo hago. Muchas veces lo más especial que vas a vivir en tu vida, las personas más increíbles que vas a conocer están detrás de ese miedo. Sí. Hay algo que se le conoce como el factor de la novedad. ¿Lo has escuchado ese no? No. El factor de la novedad quiere decir que todos los seres humanos nos gusta lo que es nuevo. Es decir, muchas veces lo que es nuevo, lo que no hemos visto, lo que no hemos experimentado, mínimo capta nuestra atención. Así como de, obvio. Esto no lo había notado. Ajá. Pero ¿qué sucede? El efecto de la novedad genera esa sensación de me gustaría experimentarlo, pero al mismo tiempo también puede generar esa sensación de como nunca lo he experimentado, me da miedo que las cosas no sucedan como será que pase. Sí. Es decir, todas las personas, y más de adolescentes, ¿qué queremos? Sentir que tenemos de alguna forma una sensación de control de lo que pueda pasar. Sí. Que nadie nos avergüence, que nadie nos rechace. Pero a veces es muy difícil. Si te atreves a intentar cosas, va a haber un momento donde personas te van a decir, por ejemplo, si tú quieres entrar a un lugar, a una premiere de un cine, no sé, imagínate, y quieres ser parte de eso, y te acercas a la persona para pedirle si puedes tener ese acceso, si no lo tienes, existe la posibilidad de que te digan que no. Ajá. Pero te puedes animar, te puedes intentarlo. Y eso es también a lo que voy. Mientras más tú vas poniendo en tu cabeza y en tu mente la idea de yo soy de las personas que está tomando acción, que está viendo el cómo sí puedo hacer que las cosas sucedan, más confianza y más seguridad te vas a tener a largo plazo. Y cuando se presente una buena oportunidad, algo especial que quieras vivir, que quieras conseguir, más fácil va a ser que tú digas, ya lo he intentado, me voy a animar a volverlo a intentar. Sí, obvio, eso, como dicen ahorita ya, que resolvemos, ¿no? Que hay que aprender a resolver. Resuelvan. Y es que ahorita mismo incluso me llega como a la cabeza escuchándote esta parte de que hay cosas que comunican y nos comunican cosas, ¿no? Positivas y también negativas, también obviamente. Y yo tengo esa muletilla de que pues voy a trabajar en ello, ¿no? Y yo quiero esto. Y estoy aprendiendo mucho. En este episodio también estoy aprendiendo muchísimo y no eso, y yo creo que no es nada obvio pues lo que estamos escuchando, y esto de tener como frases más receptivas, cosas como que nos impulsen, que nos animen a seguir adelante, ¿no? Pero incluso, ¿tú cuál dirías que fue ese como primer pasito o ese escalón que subiste para salir de tu zona de confort? Donde ya pisaste y dijiste, no estoy acostumbrado a esto, pero pues vamos, ¿no? Para mí lo primero fue dar una conferencia a una escuela. Eso me daba un miedo y un pavor así enorme. Y me acuerdo que yo estaba como así preparando toda mi estructura, pero al mismo tiempo los primeros 5 minutos, eso es algo de hecho, los primeros 4 minutos, cuando son esas primeras veces de hablar en público, la adrenalina está así como, así al máximo, y es totalmente natural. Yo me acuerdo que era la pandemia, era la 2020-2021, 2021 era mayo, y yo le iba a hablar, me habían dicho a 400 adolescentes, y yo estaba con esa parte de la emoción de, wow, voy a hablar con 400 adolescentes, porque también como tú, uno de mis sueños es ser conferencista, cada vez apoyar más con los mensajes que yo pueda transmitir. Ya había diseñado mi mensaje, estaba preparado todo, pero me ves 5 minutos antes tomando agua para acá, así que viendo todas las formas posibles para relajarme, y no me podía relajar. Y me acuerdo cuando inicié, y simplemente dejé que pasaran esos primeros 5 minutos, ese fue, digamos, el primer paso. Y cuando te atreves a dar y cuando tomas esa iniciativa, ya después se comienza a volver más fácil. Yo sí creo que los primeros pasos son los más difíciles y complicados muchas veces, pero te digo, mientras después más lo haces, más es como, mira, ahorita lo puedo hacer, me siento como haciéndolo, es normal, es parte de mi vida. A los seres humanos nos gusta la normalidad. El reto es que cuando no hemos vivido eso que queremos vivir, nuestra normalidad es lo contrario, es no lo he experimentado. Y ese efecto de la novedad es ese reto, es entender que lo nuevo nos llama la atención, pero al mismo tiempo te va a causar una sensación de tensión, como de, ay, me asusta. Sí. Y eso es lo padre. Y a mí me pasó, o sea, ahorita que le estoy diciendo, a mí me pasó igual. A mí, bueno, antes de iniciar el podcast me invitan como a dar una conferencia y ya eso fue como el parteaguas para ya poder, ahora sí que iniciar el podcast, ¿no? Pero me dicen de que, bueno, va a ser frente a toda una preparatoria, ¿no? Primero, segundo, y presencial. Y presencial. Sí. Entonces fue como, ok, nunca lo he hecho. Yo estaba como muy acostumbrada
no sé, como cosas muy cortitas, vaya, obviamente un speech cuando tú vas a divulgar te dan máximo 5 minutos, no es mucho, y yo decía, ok, ¿cómo les voy a sacar plática a unos adolescentes que muchas veces estamos como que bien cerrados a escuchar como que consejos de otras personas, por lo mismo de que no queremos como que se nos imponga algo o así, o lo queremos como, a veces como en contra un poquito? Entonces yo decía, ¿cómo yo voy a ir con personas que, no, yo en su mayoría son como que somos muy cerrados muchas veces? Y yo decía, ¿cómo les voy a sacar plática? ¿Cómo yo los intereso? Sí, eso también. ¿Tú conoces un libro de caricaturas que se llamaba El Diario de Greg? Ajá. El Diario de Greg, yo pues leí los primeros libros, así, ya me siento grande, pero me gustaron mucho esos libros. Y en 2020, el año pasado, Ajá. 2023, vino Jeff Kinney, el autor, a hacer como una firma de libros. Ajá. Yo iba a ir. Su primer libro vendió 250 millones así de libros. Imagínate vender 250 millones de libros, es como una locura. Gigante. Pero yo tuve la oportunidad de hacerle una pregunta. Ajá. Y le dije, Jeff, ¿cómo es que lograste conectar? Porque de alguna forma, si 250 millones de personas compraron Sí. tu libro, es porque conectaron emocionalmente de alguna manera con la historia que cuentas, con lo que compartes, con tu Obvio. manera de transmitir. Y yo le dije, ¿cómo puede ser una persona que no tiene esos libros, que no es así, para poder conectar mejor de forma más emocional con las personas? Porque eso es lo que sucede, las personas nos relacionamos con las personas con las que conectamos. Sí. Normalmente cuando queremos conseguir y alcanzar algo, también cuando se trata de éxitos, ¿quién nos da la oportunidad? Normalmente una persona también con una conexión que hicimos. Sí. Y este Jeff, una de las cosas que decía era, trata a las personas, porque el libro de hecho era para adultos. Él lo escribió para adultos y lo recibieron mejor los niños. Y uno de los aprendizajes que él se quedó es, háblales a adolescentes especialmente, porque también es más adolescentes, niños adolescentes, Ajá. como personas que van a entender la información. Muchas veces, Sí. a veces comunicamos o decimos cosas como de, ay, no sé si me vayan a entender, o tal vez van a estar muy cerradas estas personas, y eso hace que nosotros mismos nos limitemos a compartir todo lo que podríamos compartir. Sí. Si en lugar de decir, ay, van a estar cerrados, vamos con la mentalidad de, ¿cómo sí puedo hacerlo? Es decir, ¿cómo puedo hacer que las personas tengan más apertura? ¿Cómo puedo hacer que las personas estén más receptivas y buena onda conmigo? Sí. Una manera muy sencilla es, ¿quieres recibir la buena energía? Que otros te vean como una persona valiosa, tú valora a las personas con las que te vas a relacionar y con las que vas a estar. Mientras más valoras a otros y más validación das, Ajá. más recibes de la gente. Es como, se le conoce como la ley de la reciprocidad. Ese es también un tema más de mentalidad, pero es muy, muy especial. Cuando tú llegas, das la conferencia, o sea, me imagino. Yo me sentí muy bien ahorita que estamos iniciando el podcast. Ajá. Y no sé si yo te he hecho sentir de la misma forma ahorita con esa primera interacción, Sí. pero es eso, es mutuo. Cuando Ajá. alguien está en una parte, la otra parte lo siente y se va regresando. Y es Claro. donde entra así todo fluido. Puede Sí, suceder sí. con desconocidos, con amigos, con tu familia, en la cena de Navidad, en cualquier momento. Pero todo se trata de conocer y de ser consciente. Muchas veces solo se trata de eso, de tener conciencia. Ajá. Porque después sí es como de, a ver, si yo no conozco qué hacer con las personas, si yo no conozco cómo hablar, cómo comunicarme, si nunca lo he practicado, ¿y por qué te lo digo? Yo doy muchos entrenamientos a adolescentes, Ajá. en especial que quieren incrementar su confianza para salir y vencer esa timidez y esos miedos que los limitan de relacionarse con los demás. Ajá. Cuando yo les pregunto, ¿ya has tomado un entrenamiento o leído un libro sobre relaciones sociales para mejorar? Me responden no, nunca he leído uno. Y yo, ¿y por qué crees que sean las dificultades? Ajá. Tenemos que fomentar, y eso yo sé que es más de iniciativa propia y voluntad personal, el yo decidir mejorar los retos que yo voy viendo. Eso también no te lo conté a mí. No sé si a ti también te pasa. Yo era una persona que le gusta mucho, bueno, yo soy, no, yo sigo siendo alguien que le gusta mucho, sí, ver como esas áreas de oportunidad que tengo. Sí. Y me enfoco en buscar cómo mejorar, aunque sea un poquito. Sí. Antes, por ejemplo, hace un año, me trababa mucho al hablar. Okay. O sea, no podía dejar de decir, y después las personas se quedan como de, no entiendo tu mensaje, Mike. Ajá. Simplemente yo me daba así como cuenta de, tal vez es un pequeño detalle, Sí. pero cuando lo mejoras, en especial en la comunicación, Puede hacer la diferencia. puede hacer una gran diferencia. Obvio. Se trata de nunca subestimes las pequeñas cositas. Porque esas pequeñas cositas se van sumando y esa es la cosa así como genera la cosa gigante. Ahorita que hablábamos de éxito, hay una frase que me gusta que dice,
el éxito no son las cosas así como gigantes, o por ejemplo el éxito dentro de la conferencia, Ajá. no es solo la conferencia, es que preparaste tu mensaje, que a pesar de que estás como con la sensación de emoción y nervios, te decidiste Ajá. poner en el escenario, que al ponerte en el escenario buscaste transmitir, comunicarlo mejor. Sí. Son las pequeñas cosas que cuando están sumando generan eso de, de una conferencia, o le salió súper sencillo, o como iniciábamos el podcast, así Ajá. de, no manches, tú por ser comunicador se te da fácil, sí, pero normalmente a veces hay un trabajo detrás. Sí, y que no, muchas veces no contemplamos, ¿no? Que no lo vemos. Es eso, atrévanse y a ver más en ustedes y en otros. Y mientras más capacidad tengas de así de, yo puedo notar esto bueno en alguien, yo puedo notar esta cosa increíble en esta persona, en este círculo de personas, más fácil incluso se te va a hacer, y volviendo al tema del reconocimiento, de la autovalidación, verlo en ti. Y eso influye, es como un círculo, sí, que va fluyendo, Claro. de ida y de vuelta. ¿Y por qué? Eso tal vez te lo enseñaron en primaria, o a veces nos lo suelen decir, los seres humanos somos emisores y somos receptores. Sí. A veces estamos emitiendo, es decir, estamos comunicando, y a veces estamos recibiendo comunicación de otros. Ajá. Hay distintos tipos de comunicación, ¿no? Yo, por ejemplo, sin hablar, puedo yo estar transmitiéndote cosas y tal vez te crees como, esos son los juicios que todos los seres humanos hacemos. Ajá. Pero cuando entendemos esas partes, y ahorita creo que este podcast está dando una idea así de muchas cosas que uno puede aprender para ser consciente de cómo comunicarte mejor, Ajá. más fácil se te hace la comunicación contigo. Es decir, ver tu mundo interior como esto es valioso, y ver el mundo externo como yo puedo salir allá afuera y me puedo ir bien. Claro. ¿Y tú cuál consideras así como que es tu mayor, hablando de esto de éxitos y así, cuál consideras y cuál crees que sea como tu mayor logro debido a esto de superar como tu timidez? El poder ayudar a otras personas a transformar esa timidez o esa sensación o manera de verse a sí mismas. Yo te lo contaba, cuando yo estaba más pequeño, de adolescente, era tan cerrado que literalmente pues mi mamá pues lo puedes escuchar de ella. La transformación sí es muy grande, porque hoy soy muy curioso, ahora soy todo lo contrario, tengo tanta apertura, pero ahora, así antes unos amigos me decían como de, se quejaban, ¿no? De, ay, sí eres bien cerrado. Y ahorita es como de, no, eres súper abierto, ahora te gusta conocer un montón de personas, ir a muchos lugares, pero todo se trata de, al final, lo que decíamos de la definición del éxito, Ajá. que es cada quien tiene la suya propia. Hay algo que me gusta que dice, vive tu vida extraordinaria, y vivir tu vida extraordinaria, así de un autor que leí hace tiempo, es vivir tu vida bajo tus propios términos. ¿Qué te gustaría vivir? ¿Qué te gustaría crear? ¿Qué te gustaría hacer? Sí. Mientras más te haces esas preguntas, porque a veces no sucede por arte de magia que te lleguen las respuestas así en el momento, es obvio, ¿no? Pensarlas, y conforme va pasando el tiempo y vas viviendo experiencias y más cosas, situaciones, tú vas diciendo como de, ok, me gustaría experimentar más esto, me gustaría comunicarme de esta manera, tal. En el momento de la timidez, yo creo que mi mayor éxito también, además de ayudar a otras personas a transformar, es qué es lo que puede provocar que una persona diga, yo quiero hacer una mejora, o yo quiero vivir algo diferente, algo nuevo, sí, que vean tu ejemplo. Y de alguna forma el poder estar en los eventos en los que estoy, el conectar con las personas con las que conecto, el estar ahorita contigo. O sea, hace 2 años no lo hubiera podido hacer. Me daba mucho miedo los podcasts. Y fue mucho trabajo así de mejorar. Por ejemplo, antes no podía hablar 15 minutos seguidos. Me costaba. Así 15 minutos en público. No, y esto también es hablar en público, ¿sabes? ¿Sí? Es como, si no es mantener una conversación. Yo no podía hacerlo 15. Hace una semana estaba dando un entrenamiento grupal. Ajá. Fue la primera vez que logré dar casi 5 horas. Hasta yo cuando vi el tiempo dije, 5 horas estuve compartiendo, hablando. Hubo dinámicas, claro. Ajá. Pero yo me quedé así como de, wow. ¿qué onda? Ajá. Y lo más loco es como de, hay personas, creo que todos tenemos a alguien a quien admiramos, o quien decimos como de, wow, esta persona es increíble y me gustaría ser como esta persona. Yo tengo mis mentores, personas a las que admiro, y uno de mis mentores, eso fue muy loco. En diciembre de hace como 3 años, Ajá. me dio un entrenamiento de hablar en público. Y en ese momento yo fallé todas las actividades. Sí, todas las actividades que me ponía yo me equivocaba, no me salía, no terminaba como el discurso que me pedían que diera. Ajá. Y él dio un entrenamiento de 5 horas y me pasaba. Yo no podía dar en ese momento ni siquiera un mensaje de 2 minutos con la estructura que me ponía. O sea, imagínate, no podía hablar ni 2 minutos. Pero yo veía que él habló 4 horas y media, 5, y yo dije, yo algún día quiero ser como él. 3 años después, sucede que pasa. Ajá. Inicié un entrenamiento a las 7 de la noche.
y las personas con las que les di el entrenamiento me aguantaron hasta las 12 de la madrugada, si está después, imagínate. Wow. Y es esa capacidad de poder transmitir. Entonces, siempre se vale el no sentirte tan cómodo en momentos donde dices, ay, pues no me sé expresar, no me sé desenvolver, no soy la persona que mejor se comunica. Pero cuando lo reconoces, Ajá. date cuenta de que puedes desarrollar habilidades, puedes aprender cosas para poder mejorar. Sí, Y obvio. tema especialmente relaciones sociales. Yo me sigo considerando introvertido, te lo voy a decir, y tú es lo que me decías, o sea, realmente muy extrovertido, sí, Ajá. no soy, pero es que yo no lo veo como parte de mi identidad ser introvertido, ser extrovertido. Ser introvertido, extrovertido, de hecho, tiene que ver más con una manera de comportarte. Es decir, yo en ciertos momentos es donde a veces soy un poco más introvertido, como cuando estoy con, o sea, si estoy con empresarios que yo digo, no, pues están callados, ya, me quedo callado, y solo es de escuchar. Pero si yo estoy en un lugar donde yo digo, yo puedo compartir, yo puedo aportar, o si estoy uno a uno en un café, ahí cuando estás con tu mejor amigo en un café, hablas y hablas y sueltas y se te da fácil, se te da natural. Entonces es eso. No te preocupes tanto ni en la parte profesional ni en la personal por los retos que estés viviendo ahorita. Date cuenta de los retos que estés experimentando. Normalmente puedes aprender una manera de darles la vuelta. Se puede aprender a hacer relaciones sociales, incluso si se te dificulta un montón. Se puede aprender a comunicar como tú, poniéndote a hablar en público y sí, haciendo cosas incómodas, Sí. poniéndote en momentos donde dices, ay Dios, tal vez voy a experimentar un poquito de vergüenza, pero se puede hacer. Sí, totalmente. Y no sé qué opinas tú, Max, pero yo creo que a veces los adolescentes como que pensamos que la autoestima la venden como en frasquitos pequeños, que no alcanzan como para todos, ¿no? Que solamente pocos lo pueden comprar, que es muy difícil de conseguir como que ese producto. Y yo creo que tenemos que ir tumbando este tabú, ¿no? O sea, quitarlo. La autoestima pues no es otra cosa más que quedarte bien a ti mismo, o sea, cumplirte a ti, saber, saber que si tú haces un compromiso contigo, tener como esa seguridad de que lo vas a poder hacer, ¿no? De que te vas a cumplir como a ti mismo, lograr este autoconocimiento. Y no sé, tú qué más le sumarías pues para poder aumentar tu autoestima. Yo le diría inicia siempre con las pequeñas cosas y haz que esas pequeñas cosas las vayas incrementando. Es decir, cuando se trata de relaciones sociales, yo inicié con un simple contacto visual. Con el atreverme a sonreírle a la persona que me daba un café cuando le iba a comprar a la tienda de Starbucks. Pero después se comenzó a tratar de, ya hago mucho lo del contacto visual con personas en las cafeterías. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Ahora va a ser dar una conferencia. Primero a 5 personas, 10 personas. Luego van a ser 100, 150. Es decir, mientras más pequeñas cosas, ¿te acuerdas de esa palabra que te dije? Evidencia. Ajá. Mientras más evidencia tienes, más te animas a hacer cosas diferentes. Una de las cosas que yo hice este año, que para mí fue como un pum. Wow. Pero es que hay muchas cosas que sí antes de llegar a ese momento fue el hacer mi primer viaje internacional solo. O sea, yo he viajado en México con mi familia, todo. Nunca he ido a un nuevo país, pero solito. Y yo dije, va a ser Colombia. Y así me pagué mi hotel, me pagué el avión, me pagué las comidas, todo. Era algo que antes no podía hacer. Pero de alguna forma yo también la palabra es ser intencional. Ser intencional con crear experiencias personales, con vivir cosas que tú sepas que te van a hacer mejor, que te van a decir, wow, he crecido, o he cambiado, hay algo diferente y más padre en mí. Antes, por ejemplo, te digo, ese Max reservado, nadie se imaginaba que podría viajar solo. Incluso yo tengo un amigo, no voy a decir su nombre, no me quiero acabar, pero es uno de mis mejores amigos que me dice, viajaste solo. Y es muy chistoso porque ese amigo viaja mucho con su familia. O sea, él puede viajar solo si quiere, pero no le gusta. Y le cuesta y dice, eso yo es algo que la verdad no lo quiero vivir. Funciona, sí. Yo también diría, o sea, entre viajar con familia, con amigos y viajar solo, pues también prefiero pues con mis amigos, con familia. Obvio. Pero para mí esa fue una decisión de decir, quiero crecer de esto. Y al final, mientras más tomas ese tipo de decisiones, por más pequeñas que vayan siendo, después te das cuenta de, wow, ya estoy tomando decisiones más grandes. Y ahora ya no se trata de un viaje, por ejemplo, a Colombia en un idioma que conozco, donde de alguna forma puedo tener el ambiente un poquito controlado. Ahora se va a tratar así de, ¿cuál va a ser el país donde ni me sé el idioma y voy a ir y me voy a explorar y voy a entrar? También yo estoy un poquito medio loquito, ¿no? Pero me gusta eso. Y cada quien puede decir desde esa parte de, ¿qué quiero vivir yo? ¿Qué quieres vivir tú? ¿Qué quieres vivir tú? Ese es el éxito. Y al final es, ¿qué voy a empezar a hacer para ser la persona que quiero ser y que vive esas cosas que quiero? Sí. Sí, el que pues soñar no cuesta, ¿no? Aprender que soñar no cuesta. Y puede
puede que trabajar en tus sueños te cueste un poquito, pero yo creo que el disfrutar ese proceso y ver los resultados como que te hace sentirte mucho mejor. O sea, el decir lo logré, pero decir sí lo logré, pero lo logré por hacer esto. Y yo creo que el proceso es como lo que disfrutas más y lo que te hace Sí. sentirte como totalmente satisfecho ya cuando lo logras. Sí, es que cuando lo vives realmente es como, ya, lo viví, viviste el momento. Ajá. Como en Coco de, vive tu momento, ¿se acuerdan? Pero es esa parte de cuando te das cuenta de lo especial del proceso. También creo que algo muy padre es ve viendo eso que va sucediendo en tu día a día. Sí. Y yo algo que hago mucho es, no sé si tú lo haces, journaling. Así hago como escribo Ajá. de mi día a día. Yo suelo escribir así lo que agradezco y lo que estoy haciendo. Y lo que me gustaría hacer al día siguiente o en Ajá. las semanas, meses que siguen. Y el tener como esa documentación así de, wow, logré esta cosa, wow, estoy muy agradecido por esto que sucedió, porque pude conocer a estas personas, porque pude conectar, porque Ajá. pude alcanzar esta meta, te va haciendo decir así, tú puedes regresar a tu journal y la verdad si lo hago, ya viene mi fecha, a final de año lo suelo hacer así de, hago una recapitulación de todo lo que hice en el año y te quedas como de, cuando realmente tomas nota de las pequeñas cosas es como, sí, es wow. Es Es wow. un wow. Es padrísimo. Y cualquiera lo puede hacer. Hagan journaling así de su día a día. A veces, esto es algo muy padre que yo aprendí de hablar en público. Yo también soy entrenador de hablar en público. Ajá. Hay un entrenador que se llama Paco Benítez y es uno de los mejores entrenadores en América Latina de public speaking. Ujú. Con Paco estuve trabajando unos meses Ujú. y una de las cosas que decía es, al final no se trata de los demás o de ti. Yo en la parte de la conexión sí digo que se trata de los demás, pero él lo dice en la parte de no te compares con otros. Cada Ajá. quien tiene sus vidas distintas, su propio proceso, Su esencia. su manera de ver las cosas. Y lo padre de las relaciones sociales, que aquí es donde entra la parte donde sí entra lo de yo y los demás, Ajá. es cuando tú sales allá afuera y estás viviendo cosas, tienes la oportunidad de tú expandirte con otros. Y eso es lo padre de las relaciones humanas. Es decir, yo ahorita estoy aprendiendo cosas de ti Ajá. y yo probablemente de te voy ti. aprendiendo, tú estás aprendiendo de mí. Y eso nos hace crecer. Eso es lo padre y después lo podemos compartir con más personas. ¿Qué pasaría si viviéramos más así personas queriendo relacionarnos, queriendo conectar, no teniendo tantas dificultades o fricciones? Yo creo que sería increíble, incluso desde que tengo la oportunidad de hacer esto y conectar con personas como tú, con especialistas, con personas que sé que tienen como una meta parecida a mí, pues yo creo que me ha cambiado bastante. En mi familia le decimos que nos ha funcionado también incluso como una terapia también para nosotros, el ver que podemos mejorar y que podemos crecer más y escuchar los consejos y que también se lleven algo de mí y yo llevarme algo de ellos, como Sí. que está súper padre, es increíble. Es que no me puedo imaginar si ya cuánto has aprendido así de todas las personas con las que has entrevistado, pero de eso se trata. El conocimiento, las relaciones, los momentos están para compartirse. Una vez que los vives tú, están para vivirse y compartirse, para disfrutarlos, lo que decíamos hace ratito. Y se disfruta más también. Una de las cosas que más amamos los seres humanos es la generosidad. ¿Qué es lo que más nos gusta compartir cuando compartimos algo? Normalmente las cosas que nos gustaron vivir. Sí. ¿Y qué sucede? A veces las queremos vivir con las personas que amamos. Entonces, si empiezas a atreverte más a vivir cosas diferentes, vivir cosas nuevas, te puedes volver esa persona que después dice, vamos a hacer esto juntos, vamos a tal. Y es bien padre eso. Es muy bonito. Y mi mamá siempre dice que, pues, el que no comparte no merece lo que tiene, ¿no? Compartes eso que te... O sea, esa parte que está de que, ok, si yo tengo esto, es porque yo lo puedo compartir con las demás personas. Sí. Porque sé que las demás personas, bueno, me gustaría pensar así, que también siempre van a poner como que a tu disposición lo que ellos saben y lo que ellos han podido vivir para que tú puedas aprender de ellos. O sea, qué mejor que lo que tú decías, que la retribución. Sí. Si yo te doy, tú me das y que los dos podamos aprender de eso, Sí. es como que increíble. Esa es una gran filosofía y es una filosofía que también se enseña. Sí. O sea, porque, por ejemplo, también puede suceder que tú das algo en un lugar y no recibes de vuelta de ese lugar o de esas personas, pero después la vida te encuentra y te da así, de Sí. regreso. Sí. Y hay una palabra, ¿has escuchado de lo que es dar y vir o no? La he escuchado, no conozco como El el concepto, sí, el significado. significado. Ajá. Dar y vir es vivir en ese constante flujo de estar dando y permitirte recibir de otros. Y a veces, ¿cuál es el reto?
a veces nos da miedo recibir de los demás. Sí, Porque recibir de los demás también puede significar que recibamos cosas que no nos gustan. sí. Dar también, a veces, ¿a quién no le ha pasado que decimos algo malo o estamos en una discusión familiar así como de, ay, ma, te pasaste no sé qué, y dijiste algo que no le querés decir a tu mamá? Ajá. A veces también damos cosas que decimos como, no me hubiera gustado eso. Ajá. Pero cuando entramos en este ciclo y no nos cerramos al ciclo del dar y vivir, permitimos que fluya tanto de nuestra parte para los demás como de otros Como hacia de otros. nosotros. Ajá. Y de eso se tratan las relaciones también. Y la confianza y los éxitos. Sí, sí. ¿Qué pasaría, por ejemplo? Hay quienes dicen que muchos éxitos se alcanzan solo. Pero, por ejemplo, si tú vas a dar una conferencia, a pesar de que tú, por decirlo así, fuiste la única que estaba parada en el escenario Hay y le habló a muchas los jóvenes, personas detrás. hay personas detrás, tu mamá que te estaba apoyando, tu Ajá. familia tal vez, me imagino, Sí, pero también mucho. personas que te dijeron, queremos que des esta conferencia. Sí, ¿Qué hay pasaría si ellos no confianza. te dieran esa oportunidad, por así decirlo? Ujú. Entonces siempre estamos viendo. Y yo sí creo que mientras nosotros estamos dando más, Ajá. te digo, a veces no es que vayamos a recibir del entorno en el que estamos dando, pero después llegan cosas así como locas. O sea, a mí sí me ha llegado a suceder que, por ejemplo, yo invertí tiempo, esfuerzo, energía, dinero en una situación o algo que quería que sucediera, y ya simplemente fue por el gusto de dar y el cariño de Sí. amigos, personas que nuevas. Ajá. Y luego después alguien llegó conmigo y hizo lo mismo conmigo y fue como de, tal vez yo no le di. Y a veces sí está el pensamiento de, Ajá. ¿y yo qué le voy a dar? Sí. Pero a veces también es permítete recibir de las personas Ujú. y tú dar. Hay también un concepto que se llama amor incondicional. Y el amor incondicional es esa sensación de tú dar sin condiciones, de tú Ajá. dar sin esperar. Sí. Es un reto, o sea, realmente es Para complicado. algunas es muy complicado. Sí, no, Es estoy de acuerdo. complicado. Pero ¿qué pasaría si cada vez más nos abrimos a eso? A dar más de nosotros, a tener más cariño por personas que no conocemos, a interesarnos más en personas de las que no sabemos. Sí. Y al final, si queremos ser un mundo donde todos estamos creciendo, hay una palabra que también gusta que se le conoce como sinergia, de estarnos sumando los unos a los Sí. otros y juntar esfuerzos para alcanzar cosas más grandes. Cuando nosotros estamos viviendo esas cosas, la vida de alguna forma nos encontramos en nuestras vidas con situaciones que nos ponen una oportunidad de, empieza ese ciclo del dar y vivir. Sí, total. Y yo quisiera hacer también una pequeña dinámica contigo, si me lo permites. Sí. La hago con todos mis invitados. Me gustaría que pudieras como cerrar tus ojos y nos pudieras dar un último consejo, que te imaginaras a Max adolescente, a tu Max de 13 años, y que nos pudieras dar también a nosotros un último consejo que nos sirva hoy en día con tu sabiduría que tienes hoy. Atrévete a apostar en ti. Las cosas que quieres y los sueños que quieres alcanzar, vale la pena que luches por hacerlos realidad. Y siempre ten en mente que en el mundo, en los lugares en los que estás, en los entornos y los momentos que vas viviendo, hay personas increíbles. Pero lo importante es generar esas conexiones, esas relaciones con las que puedas alcanzar esos sueños y ayudar a otros también a alcanzar las cosas que desean y que quieren. Mientras más generoso eres con los demás y mientras más te atreves a apostar en ti, vives una mejor vida. En mi creencia. Es que qué increíble, de verdad. A mí me ha encantado esto este episodio me encantó demasiado. O sea, créeme que aprendí muchísimo. O sea, yo tengo mucho la muletilla de decir como que obvio, pero he aprendido como que muchas cosas que te dices como que no conocía, pero qué padre conocerlo y qué padre que puedan venir personas maravillosas, ¿no? Es como que lo que más se nos queda. Y a mí, pues por último me gustaría complementar diciéndote que lo vas a hacer excelente. Que no existen casualidades tampoco y que pues por algo sí, todo tiene razón en esta vida. Y pues, y qué más que decirte que muchas gracias por ser inspiración para muchas personas. Porque yo sé que esto va a ser muy importante para muchas personas. Hay muchas personas que tienen esa meta en la que tú estás trabajando. Y qué más que darte gracias por poner lo que tú sabes al servicio de los demás. Gracias a ti por invitarme, de verdad. Haces preguntas increíbles. Y de alguna forma algo que me compartiste es, tú ves a tus invitados como luces que van a compartir como los demás, pero el que tú hayas pensado en esa idea, te estés atreviendo literalmente a ejercer este proyecto,
Tú eres luz para muchas personas que te están escuchando y de verdad que es increíble el fomentar, el ayudar a otros a brillar. Yo lo pienso así. O sea, allá afuera están muchas estrellas, jóvenes, adolescentes, ya como cuando crezcan, adultos, tal. Y todos tenemos nuestra luz y nosotros, si somos luces y nos podemos apoyar, podemos ayudarnos a brillar. Y Sí. tú lo haces increíble. Muchas gracias. Y pues me encantaría, la verdad, que este episodio pues no fuera el último. O sea, que padre plática, Parte nos dos. aventamos parte 2. Y pues de tener todavía más acercamiento y pues poder seguir haciendo proyectos juntos, porque no, o sea, Sí. incluso, mira, ahorita que estamos aquí ya, TED Talk, escúchanos, invítanos, ¿por qué no? TED Talk, tú conoces a los de TED Talks. Ajá. A mí me ha encantado y mira, desde siempre ha sido mi sueño, así que pues si por aquí se nos da, Que se que se dé, Porque ¿verdad? yo Que se tampoco nos he dado pueda una, dar, que se Yo nos quiero. pueda dar, entonces... TED Talk. Aquí tienes a dos conferencistas aquí. poderosos que pueden Claro. hablar sobre relaciones sociales y sobre cómo los adolescentes informados, aprendiendo, generando conciencia, pueden hacer cosas extraordinarias. Y que juntos somos más, ¿no? Siempre. Entonces, siempre. Y pues, Max, compártenos tus redes sociales para que te podamos ir a seguir todos. Max Clav, ahí me pueden encontrar en Instagram, y Max Clavel en TikTok. Esas son mis redes principales. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Max, por compartirnos tu tan valiosa historia y tu tan increíble historia, y que yo sé que, ya lo vuelvo a repetir a muchos, yo sé que nos va a servir. Pues nada, yo soy Regina Salazar. Recuerda que justo tú le haces falta al mundo. Ámate así y nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Adiós.